Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés y juntamente con Laura estamos pastoreando la Iglesia Bautista Sion de los Hornos. Allá por los años 95 al 2007 más o menos vamos a contar la segunda etapa, después vamos a continuar. Nica ya estuvo hablándole de los comienzos del año 86 al 94, que fueron tiempos de gloria. Ahí en el 95 nosotros con Laura nos hicimos cargo de la iglesia y como primer trabajo que empezamos a hacer fue tratar de que todos los hermanos de la iglesia tuvieran un discipulado básico. Para eso formamos grupos en las casas y empezamos con el Vida Abundante, no sé si algunos lo conocerán, pero empezamos con ese discipulado y lo tomamos muy en serio y con un compromiso muy fuerte, y toda la iglesia, gracias a Dios, fue discipulada y los grupos funcionaron de una manera increíble. Y lo tomamos con tanto compromiso que aún a los que terminaron el discipulado le dimos un certificado en un culto, reconociendo su esfuerzo y su trabajo. Después de terminar el discipulado, los grupos continuaron en las casas reuniéndose, trabajando juntamente con la iglesia Pueblo Nuevo, con el pastor Procochuk. Él nos comparte una visión que tenía de crear una iglesia celular, y para el año 97, 98 más o menos empezamos a trabajar con lo que conocimos como grupos de bendición y crecimiento. Y como resultado de ese trabajo empezamos a abrir obras misioneras. Si bien Nica no lo dijo el otro día, ya para aquellos años 80 y algo estábamos trabajando en el barrio de 80, y cuando retomamos y comenzamos con Laura también continuamos ese trabajo en el barrio de 80 y empezamos una obra misionera. Empezamos una obra misionera en Arana, otra obra misionera en 52 y 152 al fondo de los hornos, y la iglesia comenzó a crecer, a desarrollarse. Teníamos cultos donde no entraba la gente. Recuerdo que iba un micro a buscar a los hermanos de Arana, del barrio de 80, y venían los domingos a la mañana para traerlos al culto, y la iglesia se llenaba de bote a bote. Y por esa razón ese lugar que ustedes vieron en el primer video tuvimos que ampliarlo, y comenzamos ahí con los trabajos de ampliación, que también nos costó muchísimo. Muchos hermanos se comprometieron y estuvieron trabajando arduamente hasta que finalmente pudimos extender ese lugar. Recuerdo un bautismo multitudinario que tuvimos, creo que llegamos a unas 25 o 30 personas, que fue el bautismo, uno de los bautismos más grandes que tuvimos. Y lo hicimos ahí en el fondo donde estábamos haciendo la construcción, muy precario todo, pero la iglesia estaba creciendo de una manera muy grande. Los grupos se habían multiplicado, las obras misioneras estaban creciendo y iba todo viento en popa, hasta que en un momento, en el 99, fines del 99, principio del 2000, se desató una crisis en la iglesia. Las obras misioneras fueron cada una por su lado, se dividió la iglesia en varias partes, muchos hermanos se fueron, quedamos unas 20 personas que tuvimos que volver a empezar. Y la verdad que fue un tiempo muy difícil. Nos llevó por lo menos 2 años de duelo, ¿no? De estar viendo la realidad de lo que habíamos vivido y lo que había pasado. Y en ese tiempo recuerdo que era muy difícil los cultos, las reuniones, pero sin embargo en el 2002, y por la fidelidad del Señor, la iglesia comenzó a sanarse, a crecer. En el 2003 comenzó la iglesia a movilizarse. Ahí ya los chicos que estaban participando de la escuela de música y adoración, que se llamaba EMIA, formaron una banda que se conoció también como EMIA, ahí con Johnny, mi hijo, Elías, también mi hijo en principio, ¿no? Fran, Elías Soldani. Comenzaron ahí a juntarse, a ensayar, y empezaron a tocar en diferentes lugares, lo que insospechadamente llegó a ser un ministerio de la iglesia poderoso. Fue uno de los ministerios más grandes que tuvimos de la iglesia, y a través de ese ministerio vinieron muchos jóvenes y se convirtieron y empezaron a servir al Señor, y empezamos a trabajar con ellos. Recuerdo, también ahí por el 98 habíamos comenzado con las campañas de Hay Vida en Jesús, y continuamos ahí. Cuando la iglesia se recuperó, empezamos a hacer campañas todos los años, a viajar a diferentes lugares, a recibir misioneros que venían de otros lados, y fue un tiempo realmente precioso. Ahí en el 2003 también, fue un acontecimiento muy importante donde me ordenaron al ministerio pastoral. También tuvimos un culto precioso donde vinieron muchos pastores, muchos hermanos. Como dije, en el 2003 también EMIA empezó a trabajar.
En el 2004 teníamos un programa de radio y en una de las campañas de Vida en Jesús estábamos haciendo una transmisión en vivo. Cuando no se hablaba de la transmisión en vivo, nosotros fuimos pioneros ahí con los teléfonos. Nos llamaban a la radio y contaban lo que estaban pasando en los diferentes barrios que estábamos evangelizando con la combi de Vida en Jesús. Íbamos, una brigada bajaba, repartía folletos, evangelizábamos en las calles y transmitíamos todo eso por la radio. Fue una experiencia realmente maravillosa. Ahí también por el 2006 se continuó en esa radio y empezó Compañeros de Ruta con Maru y algunos de los chicos, que fue un tiempo también precioso. Empezaron a venir muchos jóvenes, empezamos a trabajar con los jóvenes. Recuerdo que hicimos un Carpe Diem en el Club San Martín, ahí en 60 y 146, que consistía en hacer una feria, en hacer juegos, recitales. La verdad que fue un tiempo muy, muy precioso. Ahí por el 2007, como resultado de todo ese trabajo con los jóvenes, hicimos un campamento en el camping, ahí en La Balandra de Pueblo Nuevo, y la verdad que fue un tiempo muy muy precioso y la iglesia, por la fidelidad y el amor del Señor, siguió creciendo, siguió avanzando y el diablo no la pudo destruir. Como dijo Nica el otro día, el diablo intentó destruir la iglesia muchas veces y seguramente lo seguirá intentando, pero seguiremos firmes, parados en la fidelidad y en la promesa del Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Y seguiremos avanzando y seguiremos creciendo y seguiremos llevando la palabra de Cristo a todos aquellos que no lo conocen. Así que los animo, hermanos, a seguir fortalecidos en el Señor, siendo parte de esta historia y siendo parte de lo que el Señor quiere hacer a través nuestro en las diferentes comunidades que estamos trabajando hoy día. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.